Vamos a empezar con el cuerpo del pudín. En este caso le haremos unas marcas. Se pueden mover con una regla o simplemente con el pulso de la mano. Para que quede de esta manera. La segunda pieza ya no es necesario y vamos a coser estas partes. Otra acotación a tener en cuenta es la manera de cómo van a cortar la parte blanca. En este caso se hace de esta manera. Nos debería de quedar de la siguiente manera. No se llegó a grabar, pero coloqué lo que serían los ganchitos y empezar a coser con pespunte las líneas marcadas en las dos piezas. Pueden ser puntadas largas o puntadas pequeñas, ya depende de cada uno cómo quiere el acabado. Haremos lo mismo en las demás líneas, menos en las esquinas. Una vez que lo tengamos listo, vamos a colocar la pieza marrón encima y la pegaremos con silicona o primero vamos a ver si encaja y lo colocamos. Una vez que lo tenemos listo, vamos a proceder a planchar las demás piezas para quitar la tinta. Eso sí, vamos a planchar a baja temperatura para no quemar el fieltro. También hay que tomar en cuenta que la parte de las esquinas o extremos no vamos a plancharlo, ya que serán nuestras medidas para poder coser los extremos. Entonces solamente plancharemos lo que está en el centro. Una vez que lo tengamos planchado, vamos a usar la aguja y el hilo para incrustarlo y empezar a hacer puntadas de abajo hacia arriba. Y volvemos a dar la última puntada donde empezamos. Y luego vamos a dar la vuelta. Y vamos a empezar a jalar despacio. De tal manera que nos quede de esta forma. Vamos a acomodar, apretando un poco en el medio. Y ya está listo. Ahora para finalizar, vamos a dar una puntada en el medio. Luego tomamos la pieza marrón y vamos a sujetar la pieza blanca y la colocaremos en el medio. Luego vamos a empezar a coser para pegar la pieza blanca con la base. Cuando lleguemos a la parte en donde empezamos, vamos a dar una puntada hacia adentro y vamos a ver que no se esté despegando ninguna piecita. Entonces vamos a jalar un poco más y haremos un nudo.
De esta manera tenemos ya pegado la primera piecita. Ahora tenemos la piecita que es el círculo para hacer la cerecita. En este caso también vamos a usar lo que sería el tallo. Primero marcar la mitad de la cereza. No pintaba el lapicero, entonces tocó cambiar. Y vamos a hacer lo siguiente. Marcamos la mitad y luego la otra mitad, formando esta X. Luego vamos a calcular el rectángulo, lo doblaremos a la mitad y esta será la medida en la que vamos a cortar el ancho. Entonces, dada esa medida, empezamos a hacer un corte. Comprobamos si es que llega a entrar el rectángulo. Y si lo hace, está perfecto. Entonces vamos a doblar de esta manera y otro doblez a la mitad y el lado del delantero es este. Entonces vamos a pasar por aquí el tallo y vamos a pegar las pestañas de esta manera. Un tip para que no se llegue a mover o esté disparejo es agarrar el ganchito y colocarlo de esta manera, cosa que es más fácil aún para pegar las pestañitas. Una vez ya pegado, vamos a empezar a cerrar la cerecita. Con la ayuda de aguja e hilo vamos a incrustar y daremos pespunte en todo el contorno. Una vez que lleguemos al final donde empezamos, con la ayuda del dedo vamos a jalar el hilo y con un poco de napa vamos a empezar a colocarlo en la cerecita. Y empezamos a jalar de poco a poco. Una vez lo tengamos cerrado, vamos a empezar a dar puntadas de esta manera. Como si estuviéramos envolviendo. Una vez que lleguemos a cerrar del todo y se ve de esta manera, vamos a incrustar en el medio y vamos a pasar justo de esta manera en el lado del medio. Y en el mismo lugar vamos a incrustar la aguja hacia el otro lado. Y luego vamos a dar una puntada en el medio nuevamente. Y presionamos un poco para que tenga esta forma de la cereza. Y vamos a colocarla justo en el centro de esta manera. Y empezamos a coser alrededor.
Ahora es momento de unir los extremos. Marcamos los costados. Y cosemos. Una vez cosido, vamos a planchar esta división para que se borre la tinta. Y listo, ya tenemos la parte del cuerpo. Ahora vamos a juntar la tapita con el cuerpo. Entonces lo que vamos a hacer será incrustar la aguja y con la ayuda de estos ganchitos vamos a sujetar lo que sería la tapita. De esta manera. Entonces luego vamos a hacer la puntada festón alrededor de todo el contorno, juntando ambas piezas. Primero empezamos dando una puntada en el centro, juntando ambos lados. Una vez hecho eso, empezamos a dar la puntada festón. Y seguimos dando las puntadas alrededor. Y listo, tenemos cosido alrededor. Luego solamente damos otra puntada. Para esconder el hilo y hacerle un nudo al final. Con la ayuda de las pinzas vamos a abrir estos espacios que dejamos y colocaremos la napa. Haremos lo mismo en cada lado. Nos quedaría de la siguiente manera y luego agregaríamos un poco más de napa en el centro y colocamos la base con la puntada festón de la misma forma que hicimos con la tapita. Y ahí vemos que va quedando la forma del pudín. Si queremos podemos rellenar un poco más de napa y se va a volver un poquito más gordito el pudín. Sujetamos con la ayuda de los ganchitos y empezamos a hacer la puntada festón. Damos la última puntada y ahora toca esconder el hilo.
Finalmente, luego de dar esas puntadas y cortamos. Así finalmente tendría que verse nuestro pudín.